A continuación, Compañía de Profetas. Bendiciones a todas las naciones que nos están sintonizando acá en esta tu escuela profética online en www.dimension7.tv, que realmente es un mensaje que nos va a edificar, a consolar y a exhortar. Quiero bendecir a todos los consiervos y consiervas profetas, a todos los ministros que están sintonizando de todas las naciones y decirte que ánimo, que sigamos adelante, que aunque la batalla esté muy dura, que aunque los cielos estén muy llenos de movimiento espiritual y que aunque haya guerra alrededor, tú y yo, con todo, nos vamos a alegrar en Jehová. Y tenemos que pelear porque nada ni nadie nos robe el gozo, ni nos roben la paz. Porque nosotros tenemos que ser moradores de Sión y tenemos que ser de los que se suben en lo alto de Sión y tenemos que llevar la voz profética del tiempo final. Las estrategias proféticas de este tiempo están dentro de nuestro corazón. Así que ánimo, profeta, donde nos estés sintonizando. Si tú te has sentido cansado, si has estado teniendo batallas, si tienes una depresión tan grande, si has entregado el ministerio, hoy el Señor te dice, no se aceptan ministerios de regreso. Hoy el Señor te dice, ánimo, levántate de donde estás y alábame. Hoy es una mañana para que compartamos otra de las preciosas enseñanzas que animan mi corazón, que me lo llenan de alegría, porque son enseñanzas proféticas, que los primeros bendecidos somos nosotros. Y compartiendo de las enseñanzas, quiero contarte. El tema que vamos a estar tocando hoy tiene que ver con las atmósferas. Los profetas somos especialistas o tenemos que llegar a convertirnos en especialistas de las atmósferas, de cambiar atmósferas, de transformar atmósferas, de conocer atmósferas, de olfatear atmósferas. Nosotros tenemos que tener el zarcillo de Dios acá como lo tenía Rebeca, para que tenga el adorno, el olfato de Dios que nos ha dado y el discernimiento que el Señor nos ha dado, nos ha confiado por misericordia. En este año es en el que más tenemos que poner el olfato de Dios hacia el cielo para que nos lleguen los aromas que hay en las atmósferas. Un profeta tiene que ser transformador de atmósferas. Un profeta tiene que ser experto en transformar atmósferas. Tú y yo somos perfectos en eso. No nos damos cuenta, porque la atmósfera que no hemos podido transformar, Dios nos permite vivirla en persona, en vida propia. Así como Ezequiel transformaba sus atmósferas, primero las de él, después iba transformando poco a poco las de los reyes, las del pueblo, las de toda la nación, las de las demás naciones. Pero son como círculos que se empiezan abriendo poco a poco, empezando por mi vida misma. Entonces vamos a ver hoy cómo un profeta tiene que tener esa audacia, esa experiencia, esa rapidez en transformar las atmósferas. Y ese es el tema que vamos a estar compartiendo hoy. Quisiera que ahí donde estés, tú me acompañes. Voy a ponerte, vamos a escribir acá el tema de hoy. Transformando atmósferas. Un profeta es un transformador de atmósfera. Transformadores de atmósferas. Y eso es algo que todos tenemos que, si hoy estoy platicando acá, yo sé que muchos profetas que están sintonizando me dicen, yo sé transformar atmósferas, el Señor me ha enseñado, yo sé, todos nosotros hemos estado en este mismo caminar profético al que Dios nos ha llamado por misericordia. Yo quiero que me acompañes al libro de Génesis, Génesis 39:20. Voy a poner acá para los que están siguiendo esta enseñanza con apuntes. Éxodo 39:20.
al 22. Y vamos a ver qué fue lo que pasó acá con Josué. José también era mencionado como un profeta. José también era visto como un profeta de Dios. Entonces vamos a ver qué es lo que dice aquí la palabra. En Josué 39:20 dice la palabra: y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Vamos a ver qué es lo que significa esto. En la cárcel hay un ambiente, hay una atmósfera. La atmósfera que se vive en una cárcel, en una prisión, definitivamente no es una atmósfera buena. Y José, de una manera injusta, pero permitida por Dios, fue a parar a una cárcel, como tú y yo lo sabemos. Como tú y yo muchas veces hemos ido a parar a cárceles que no nos gustan, que no nos buscamos nosotros, que quizás no las merecemos, que quizás no las ganamos, pero son cárceles donde Dios permite que lleguemos como a sacar experiencia en nuestros cursos proféticos en la vida, a afilar nuestras espadas proféticas. Son cursos de equipamiento como caibiles para que nosotros sepamos cómo se vive este llamado profético, que no es un llamado de solamente decir así dice el Señor y se cumplió la palabra y entonces soy el profeta. Nada, el llamado profético es más que decir así dice el Señor y más que se cumpla una palabra profética. El llamado profético es tan amplio que una de las funciones de nuestro llamado es ser transformadores de atmósferas. José en este caso estaba en la cárcel, él llegó a la prisión, él estaba en la cárcel y dice la Biblia que él adentro de la cárcel halló gracia. Dios mismo le puso gracia dentro de la cárcel. Entonces el Señor permitió esta cárcel para que José pudiera ver el poder de Dios y pudiera entender más su llamado profético. Las unciones que cambian atmósferas. Hay unciones que cambian las atmósferas, aunque el lugar donde me dejen sea el mismo. A José no lo sacaron al otro día, a José no lo sacaron porque tuviera la gracia y la unción, sino que la gracia y la unción a él le permitieron transformar su atmósfera dentro de la cárcel. No lo movieron, no cambiaron aquel de celda, no cambiaron aquel, no los pusieron con los mejores, no, a José lo dejaron en medio de todos, en medio de los peores. Y lo que José hizo fue acá, que empezó la transformación de una atmósfera. Una atmósfera es la respuesta a diferentes influencias espirituales. En una cárcel hay diferentes influencias espirituales. Hay de todo tipo de pecados. Ahí mismo se encuentran los asesinos, ahí mismo se encuentran los secuestradores, los violadores, todos los que hacen maldad. Algunos que entran ahí entran porque no tuvieron culpa de nada, sino por chutes, porque estaban acompañando al que robaba carros. Y también se fue preso. Habían prostitutas, habían homosexuales, había de todo tipo de pecado. Y cada pecado tiene una influencia, es como que llevar un olor. Entonces, el lugar se llena de influencias espirituales y eso provoca una atmósfera. Entonces, es como que nosotros nos juntáramos ahorita una compañía de profetas. Profetas de Panamá, profetas de Perú, profetas de Bolivia, profetas de Guatemala, profetas de Costa Rica, de Miami, etc. Cada equipo de profetas trae su olor, trae su influencia. Por ejemplo, que vinieran los profetas de Panamá y la influencia de ellos es la alegría de ser profeta, el baile, la danza. Vienen otros profetas de Perú y tal vez los profetas del Perú lo que traen es la influencia de tener visiones y son videntes. Vienen los profetas de Panamá y la influencia de ellos es la alabanza, el arte y cada quien
trae una influencia distinta, pero ya todos congregados en un lugar forman una atmósfera. Y de eso se trata, que un profeta es o tiene que llegar a ser experto en transformar atmósferas. Eso es parte de nuestro llamamiento. Yo tengo que determinar qué tipo de clima o qué tipo de fortaleza o de patrones de pensamientos tengo. Debo de determinar qué atmósfera quiero. Los climas son patrones de pensamientos y yo tengo que mantener el patrón de pensamiento que quiero, determinarlo, y eso me va a formar un clima. Y el clima me forma un olor, y el olor me forma una influencia, y la influencia me lleva a tener una atmósfera, y entonces a donde yo llego se va a sentir que llegué por mi aroma. Es un aroma espiritual. Los pensamientos se vuelven fortalezas que nos harán comportarnos de acuerdo a la atmósfera en la cual crecimos. Eso es muy importante que nosotros lo sepamos. Como profetas, no hay dos profetas iguales. Cada profeta creció de diferente manera, fue discipulado de diferente manera. Hay profetas que crecieron en el desierto, otros profetas crecieron en los palacios, otros crecieron bajo las enseñanzas de alguien, de un apóstol muy especial. Entonces le hizo transferencia de espíritus y así creció. Entonces cada profeta traemos un tipo de influencia, de comportamiento, de educación profética, de acuerdo a donde crecimos. La cultura es creada por estos patrones de pensamiento, sea para bien o sea para mal. Volvemos una cultura alrededor de nosotros. Y eso es muy importante saber, que yo no tengo que juzgar. Si soy profeta de Guatemala, entonces viene una profeta de África y viene y con su movimiento y que cuando habla baila un poco y que es así, que toda eléctrica. Yo no tengo que juzgar, es el ambiente donde creció, es su cultura. Lo que me importa es ver fruto y ver y saber y oler que Dios está en ella, y eso es lo que me tiene que importar. Si vamos a cambiar la atmósfera, debemos de cambiar nuestra forma de pensar. José, cuando llegó a la cárcel, él llegó y entró y vio a todos los que estaban presos. Y él empezó a pensar dentro de él cuál es mi forma de pensar, cuál es mi patrón, cuál fue mi comportamiento, cuál fue mi enseñanza, dónde crecí, dónde nací. Y eso lo mantuvo a él hermético, a que él no se volviera a los drogadictos, a los asesinos, a los violadores, a los sicarios. Él no cambió, porque su forma de pensar mantuvo su cultura, mantuvo su esencia. Lleguemos a vivir nosotros, a provocar una cultura de reino. Eso es algo muy importante, que tú y yo debemos de provocar y transformar las atmósferas donde nosotros estemos. Vamos a estar en atmósferas de valles de huesos secos. Vamos a estar en atmósferas de cárceles y de prisiones. Vamos a estar en atmósferas de injusticias. Vamos a estar en atmósferas preciosas, pero también en atmósferas horribles, porque a eso fuimos llamados. Pero donde nosotros pongamos la planta de nuestros pies, la atmósfera tiene que cambiar inmediatamente, porque nosotros tenemos que llevar una cultura de reino, una atmósfera de reino. ¿Cuál es el reino que de tanto hablan? Justicia, paz y gozo. Eso es el reino de Dios. Donde un profeta de reino llegue, tienen que haber 3 elementos: justicia, paz y gozo. Si ese profeta que llega a algún lugar te dice, yo soy un profeta, y vengo a dar una palabra, pero tú no sientes justicia, ni sientes paz, ni hay gozo de recibirlo, entonces no tiene el reino dentro de su corazón, y eso es algo que tenemos nosotros que discernir. La mente de Cristo es saber que somos de la realeza y comportarnos tal cual. Si yo soy un profeta de la realeza, yo me tengo que comportar con las reglas de la realeza, con la educación de la realeza. Y debo de mantener el reino dentro de mí, oler a reino. Debo de oler a la justicia de Dios, debo de oler a la paz y debo de oler al gozo de Dios. Y eso me va a hacer a mí que a donde yo llegue la atmósfera se cambie y gire alrededor. Y todos dirán, ¿pero qué pasó? Aquí estaba todo el ambiente trabado, no nos funcionaban las bendiciones, no caían, no fluía nada. Pero cuando vino él o cuando vino ella, todo fue diferente. Sí, porque transformó la atmósfera. Y no necesariamente ponerse
a orar, aunque en algunos casos, si Dios lo pide, pues es de pararse y cambiar la atmósfera orando. En otros casos solo es con la presencia de la persona, porque la persona lleva la presencia del reino. Entonces, cuando llega la persona, lleva todo dentro de ella. Y eso es lo que nos hace transformar las atmósferas. Vámonos al libro del profeta Isaías, Isaías 54:17. Lo voy a poner acá. Isaías 54:17. Y vamos a buscarlo. Es muy importante saber que el Señor nos ha designado a ser transformadores de atmósferas. Isaías 54:17 dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Aquí estoy hablando que si yo creo la palabra, a donde yo llegue, y si hay armas, si hay palabras, pedradas, todo lo contrario en ese ambiente, yo tengo que llegar y decir, pero ninguna arma forjada contra mí va a prosperar, y cambiar y transformar la atmósfera. Fue lo que hizo José. José llegó a un lugar donde habían armas forjadas. Y el arma forjada es un arma preparada, pero es la lengua de los que están presos. La gente que está presa es la gente que critica todo el tiempo, que murmura, que juzga, y que esa gente que no tiene paz, ni tiene gozo, ni mantiene justicia. ¿Por qué justicia? Porque la justicia es primeramente verme para mí, para adentro, y saber que no soy bueno, ni que soy libre de pecado, y entonces yo tengo que callarme y no juzgar a los demás. Eso es justicia. Ahí empieza la justicia. En cambio, yo llego a un lugar como profeta, y aunque hayan otros profetas, pero yo oigo que todos están juzgando y juzgando y juzgando, yo estoy viendo que están forjando armas. Forjando armas es agarrar como que fuera un puñal, que es la lengua de todos, y la está forjando para después tirarla y matar y destruir. Pero la palabra dice que ninguna arma forjada contra mí prosperará, y que Él va a condenar toda lengua que se levante en juicio. Y esa palabra yo te la doy a ti también, porque en este último tiempo se nos ha levantado al ministerio profético armas forjadas, pero no van a prosperar, porque nosotros hoy declaramos que la atmósfera que el Señor nos ha dado dentro de nuestro corazón, atmósfera de danza, atmósfera de restauración, atmósfera de alegría, va a cambiar y a transformar las atmósferas negras de tinieblas que nos han querido entenebrecer nuestro corazón y nos han querido mandar luto a nuestro espíritu. En el nombre de Jesús. Debemos conquistar este tiempo, profetas. Debemos cambiar la atmósfera. Si hoy amaneciste y en tu congregación la atmósfera está negra de luto, la atmósfera es de muerte, la atmósfera es de malas noticias, párate y transforma la atmósfera. Párate y dile a los aires y dile a los vientos y para al sol y para a la luna. Haz lo que tengas que hacer. Tu boca tiene poder y en tu boca está el decreto para transformar la atmósfera del lugar donde tú estás el día de hoy. Nosotros tenemos que provocar, no esperar que todo cambie. Tenemos que llegar y transformarlo, trastornarlo, provocarlo. Este clima debe cambiar y debemos de empezar a entrar a vivir en esa cultura. Provocar mi propio kairos. Yo tengo que llegar a algún lugar y ese lugar está seco, en ese lugar hay sol, están agrietados todos en su espíritu, hay sed. Yo llego a un lugar y tal vez solo a mí me va a llover. Y solo yo voy a sentir la llovizna de Dios, la llovizna del Espíritu, y todos enojados en el ambiente, todos se pelean unos con otros, hasta se dicen malas palabras, se maldicen. En cambio yo voy a estar en el mismo lugar físico, pero mi atmósfera está transformada. Entonces si en mi atmósfera me llueve la presencia de Dios, yo voy a contagiar de lo fresco que Dios me está dando al que se acerque a mí. Cuando se acerquen van a decir, pero tú estás diferente y estás en el mismo lugar. Sí, porque yo vengo con una cultura, con un aroma, con algo diferente y soy transformador de atmósferas. El libro del profeta Amós, Amós 9:13, dice que en este último tiempo, el que va sembrando va a ser alcanzado por el que va arando, y eso va a ser un cambio de clima.
Va a ser un cambio de clima. Espera un cambio de clima muy pronto. Has estado que te asfixias, has estado que ya no aguantas. Yo miro a un hombre que se está a punto de ahogar por agua que le está subiendo y está cubriéndole su nariz y ya siente que se ahoga. No sé si son deudas, no sé qué tipo de problemas es, pero sientes que te estás ahogando y que el agua ya te pasó del cuello. Yo quiero decirte que estás a punto de que ese clima te cambie. Y hoy en el nombre de Jesús, que este espíritu de la palabra viaje, porque el Señor está hablando y que puedas ahí donde estás pararte y transformar la atmósfera donde te dijeron muerte, tú la transformes en vida y que tú te pares y te sacudas esa muerte que te está queriendo ahogar el ministerio. Literalmente yo miro a alguien que se está a punto de ahogar, pero hoy cambia la atmósfera, hoy cambia el decreto y ninguna arma forjada contra ti va a prosperar. Amén. En este tiempo se van a unir las dos temporadas. Se va a unir la temporada del que va sembrando y se va a unir la temporada del que va cosechando, porque el Señor está aligerando los tiempos y Él los está como poniendo más rápido los tiempos. Estamos en armonía con los tiempos de Dios. Cuando yo cambio mi clima y mi temporada espiritual cambia, porque me lleno de justicia, paz y gozo, es porque el Señor está en el asunto. Tú puedes hoy discernir y decir, ¿tendré justicia, paz y gozo, que es la cultura de reino, o no? Tengo todo lo contrario. Tengo maldición, tengo depresión, tengo angustia, tengo dolor. No, algo pasa aquí, algo necesita cambiar. ¿Y dónde está el arma para cambiar? Está dentro de ti. Dentro de ti tienes un decreto que tú puedes hoy pararte y sacarlo de donde sientes que no habían fuerzas. Ahí el Señor va a enviar fuerzas hoy. Tu temporada espiritual cambia. La adoración cambia mi atmósfera. Vámonos al libro de Juan. En este libro de Juan es donde el Señor le cambia la atmósfera a la samaritana. Juan capítulo 4, versículo 24. Vamos a ver. Y dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Y le cambió la atmósfera. Cuando el yo soy se acerca, te va a cambiar tu atmósfera. Todas esas dudas que tenía la samaritana, todas esas preguntas, pero es que ¿será que eres tú o esperamos a alguien más? Es que en este monte me dijeron que tenía que adorar, o ¿cómo es la cosa? La samaritana no tenía mucha seguridad de lo que ella había escuchado. Cuando se le presenta el yo soy y le dice quién es Él, y se le presenta, a ella le cambia el clima espiritual y su temporada espiritual cambia a favor, porque ella empieza a ser una adoradora en espíritu y en verdad. Entonces, profeta de Dios, tenemos que adorar a solas y en público, porque aquí no solo se trata de adorar a solas, y el público, y la gente, ¿qué? La gente tiene que ver que el profeta adore. Un profeta que adora es un profeta que da confianza, porque la palabra va a venir directo del trono de la gracia. Entonces, tenemos que aprender a adorar en espíritu y en verdad y clamar, porque el yo soy se presenta en la adoración. Si alguien visita en la adoración, es Jesucristo como el yo soy. Y cuando viene el yo soy, la temporada espiritual nos cambia. De muerte a vida, de esterilidad a fertilidad, de muerte a resurrección. La temporada espiritual te va a cambiar cuando adores a partir de este programa, porque yo sé que este programa está llevando espíritu en sus palabras. La samaritana cambió la atmósfera de su propia vida. Se volvió de una mujer llena de quejas, llena de dudas, llena de amantes, llena de pecados y llena de amores extraños, pero se volvió en una mujer de reino, en una evangelista que transformó y llevó la palabra a una ciudad completa. Entonces, el rema de hoy, profeta, es transforma la atmósfera que está dentro de ti para que salga y empieces a transformarla en círculos, empezando dentro de ti, fuera de ti, más fuera de ti, más fuera de ti, hasta que llegues a transformar la ciudad completa, y donde tú llegues, que huelan, ay, entró un profeta de Dios.
No le sé el nombre, no sé de dónde viene, pero lo que entró se llama justicia, paz y gozo en el Espíritu. Ese es el reino de Dios. Hoy quiero decirte que profetas del reino están a punto de resurgir porque vamos a ser transformadores de atmósferas. ¿Quién otro? Yo sé que ya ahorita voy a terminar, pero ¿quién otro? Ana. Ana transformó la atmósfera que había de luto, que había de ausencia de hijo, que había de vientre cerrado. La transformó, ¿cómo? Orando en el altar, entregando su alma, derramando su alma, rindiendo su voluntad. Rinde tu voluntad y la atmósfera es transformada inmediatamente. Débora cambió la atmósfera cuando ella misma despertó la maternidad que llevaba dormida dentro de ella, y entonces salió una salmista de Dios. Porque Débora no venció, aunque ella era profeta genuina, ella era una juez, pero con eso no venció. Eso servía para otra cosa. Tenía que vencer a alguien y ella decía, pero ¿quién va a vencer? Hasta que ella misma la llama y dice, despierta, despierta, Débora, y entona cántico a Jehová. Y entonces dice ella misma, porque yo, Débora, me desperté como madre en Israel. Entonces cuando un profeta, aunque sea hombre, pero despierta su maternidad por dentro, y no estoy hablando herejías, estoy hablando que cuando un profeta despierta la ternura de Dios, lo materno de Dios, del Shaddai, lo completo de los pechos que amamantan, va a ser un profeta que va a poder ir a la batalla y se levanta un salmista dentro de él. Por eso es que el compañero de Débora, que se llamaba Barak, le dijo, yo voy, pero si tú vas conmigo. O sea, profetas, que hay ministros que van a tener que tener muchas conquistas muy fuertes este año, pero ellos no van, sino va la unción profética con ellos. La unción maternal profética tiene que acompañar a un ministro. La unción de Débora tiene que ir en ministros varones en este año. Yo quiero hoy declarar que también se van a levantar Jael. Jael es la mujer que tenía el mazo y la estaca. Son mujeres que transformaron atmósferas. Ellas no esperaron que llegara un varón a ver cómo les ayudaba. Ellas solitas la transformaron. Ella adormeció al enemigo y lo mató. Mujer transformando atmósferas. En el libro de Éxodo vemos a una Séfora que cambia la atmósfera de muerte en su casa cuando ella obedeció el mandato de Dios, trayendo orden y limpieza a su casa cuando circuncidó a Gersón su hijo. Y entonces hizo pacto de sangre con Moisés y despertó el ministerio de Moisés. Pero una mujer tuvo que transformar la atmósfera. También la mujer de Tebes. La mujer de Tebes cambió la atmósfera de su ciudad, haciendo guerra espiritual al enfrentarse con el enemigo y hablar con él. Y aún fue llamada ella como una mujer pacificadora en Israel. Ah, las mujeres pacificadoras, las profetas pacificadoras son las que transforman atmósferas y detienen los juicios en las ciudades. Jocabed y María fueron mujeres que transformaron la atmósfera de alguien que iba a llegar a ser un libertador algún día, que se llamaba Moisés. Y así podemos ver muchas en la Biblia. Ruth se unió con Noemí, porque se unieron, fueron dos, y cuando son dos, tienen paga doble. Uno mata a 1000 y dos matan a 10,000. Ruth y Noemí se unieron para cambiar la atmósfera y para conquistar una cultura completa. Y entonces nació alguien que iba a venir también a libertar. Las hijas de Zelofejad les dijeron un no rotundo, y había en la ley no por ser mujeres, pero ellas dijeron, vamos a transformar la atmósfera. No aceptamos un no, y transformaron la atmósfera las 5 mujeres. Y eso que había una miedosa, una enferma y la otra que era inestable, pero había una que era reina y la otra era que danzaba y era alegre. Se unieron las 5 y transformaron la atmósfera. Y hasta el día de hoy, las mujeres tenemos derecho a votar, porque 5 mujeres transformaron la atmósfera en la Biblia. Quiero decirte hoy, profeta, que el Señor me trajo para darte la palabra y decirte, transforma la atmósfera dentro de ti. Cambia el entorno. No se vale ni se acepta un no cuando todo está negro, cuando todo está oscuro. Transforma la atmósfera. Si estás enfermo,
llama la sanidad. Si estás dolido, llama que el Señor venga a poner su mano y vende tus heridas. Si estás enojado, dile al Señor que necesitas que por favor te venga a ayudar a restaurar de esa ira, pero necesitas transformar tu atmósfera. No puedes terminar el ciclo de vida con la misma atmósfera que has tenido por años. Hoy es un día para cambiar ciclos, para cambiar atmósferas. Hoy es un día que Dios te está dando y te está diciendo, profeta, cambia tu entorno. Hoy hay tiempo de cambio de clima espiritual. Hoy se cambia el clima espiritual. El ambiente espiritual cambia a favor tuyo. Esa es la enseñanza que traía para ti en esta hora. No te olvides que tú y yo hemos sido llamados a ser transformadores de atmósferas. No importa qué prisión o qué cárcel o qué hoyo o qué tinieblas tan negras estés viviendo, ninguna va a ser más alta que el Altísimo Jehová, que el nombre de Él es más alto que todos los nombres que se nombran en la tierra. Te bendigo y declaro sobre ti que hoy la palabra de transformación de atmósferas quede impregnada en tu espíritu. Te veo el próximo martes a la misma hora con otra enseñanza para transformar nuestra atmósfera. Dios te bendiga. Estás viendo Compañía de Profetas.